Lo que pasa es que la migración se ha utilizado como el chivo expiatorio, como el argumento para evadir la discusión y el afrontamiento de los problemas que viven los países del norte. Cierto, el gobierno mexicano dice que logró reducir el flujo de migrantes como nunca en las últimas décadas. Según la organización Ayuda en Acción, son cerca de 300,000 migrantes varados en este país. Partió una nueva caravana de migrantes, quienes esta vez tienen un objetivo distinto al habitual. Hablemos ahora de migración, porque ahí en Chiapas, la caravana migrante que saldría de Tapachula. Es una frontera cargada de tensión. El muro que separa México de Estados Unidos se erige como un símbolo contundente del nuevo mensaje de Estados Unidos: migrantes fuera. ¿A quién le interesa presentar la migración como una crisis? A quienes quieren encerrarse en sus propias sociedades, a quienes tienen un miedo a lo diferente, a quienes creen en la pureza cultural, que no existe tampoco, a quienes defienden una ideología racista, a quienes tienen un desprecio enorme por la gente de otras culturas. En los últimos meses hay una palabra que se repite en todas partes. Política migratoria. Se convirtió en migrante. El flujo de migrantes centroamericanos. Al otro lado de la frontera, en Guatemala, una marcha de apoyo a los migrantes continúa a pesar del calor abrasador. La escuchamos y leemos casi siempre acompañada de otros términos, como economía, seguridad, política, leyes, control. Pero hay algo que suele olvidarse. Desde que el mundo es mundo, y eso está perfectamente documentado por gente que se ha dedicado a investigar la migración en el mundo entero, pues la migración es inherente a la vida, al dinamismo de nuestras sociedades. Pero ninguna región del mundo tampoco existiría si no es gracias a los procesos migratorios. Ella es María Teresa Blandón. Es socióloga y feminista nicaragüense, fundadora de La Corriente, una organización que, antes de ser cancelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, trabajaba temas sobre sexualidad, género y derechos de las mujeres y diversidad sexual. El no tener acceso a los derechos económicos, sociales y culturales es una forma también de violación de los derechos humanos. Y ella es Fernanda Gutiérrez, oficial de incidencia del equipo de movilidad humana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Juntas queremos entender desde una nueva mirada la migración, desde un lugar en el que se posicione como un derecho humano, donde se tejen redes, donde habitan historias, donde anida la esperanza. Un lugar que reconoce el dinamismo que trae la movilidad de personas, que le da forma a culturas y sociedades, que es capaz de desmontar los discursos de odio. Es Voces en Tránsito. Mi nombre es Alicia Enríquez y este es el primer episodio de una serie en la que contamos historias en voz de sus protagonistas, historias que recorren países y están en movimiento. Y a cada paso reverdece más. Soy semilla de la libertad. Somos la esperanza con una ilusión y los que se tejen a distancia desde el corazón. Semillas que germinarán, no importa ahora en cualquier parte, el cielo pinta Para repasar cómo está la migración en Centroamérica, podríamos iniciar con algunos datos. Por ejemplo, en junio de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
informó que para entonces casi 1 millón de personas provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua son refugiados o solicitantes de asilo. Más de 300.000 de ellas son de Nicaragua. Para ponerlo en perspectiva, si todas estas personas poblaran una ciudad de Centroamérica, esta sería la 4ª más habitada, muy parecida a la población de Managua sin contar su área metropolitana, es decir, su periferia. Pero esta cifra solo nos acerca un poco a dimensionar la movilidad de una región diversa y en constante movimiento. Son números que cuentan a quienes han iniciado un proceso de refugio y asilo, pero sabemos que hay más, muchísimas más personas que conforman el subregistro de la migración. Y luego están aquellas historias que no se pueden reflejar en cifras. El análisis de una región que ni siquiera en los últimos 100 años se ha mantenido quieta. Y sí, para entender la migración centroamericana es necesario también voltear al pasado. Uno de los focos de nuestro trabajo justamente son las causas estructurales y la región ha estado marcada históricamente por problemas de desigualdad profundas. Conflictos armados y acuerdos de paz sin justicia social. También dictadura y políticas neoliberales que solo profundizaron aún más las desigualdades. Esas décadas ayudan mucho a entender a la Centroamérica de hoy. Cuando hablamos de la migración o de la movilidad humana hoy día, es importante recordar de dónde vienen estos movimientos, ¿no? Y no me refiero precisamente a de dónde viene hoy, sino de dónde viene históricamente. Porque las personas terminan viendo como única solución el migrar antes de buscar al Estado como un ente protector que les va a dar esta vida digna que merecen. All over Central America there are great churches, Spanish and Moorish architecture, altars of Indian gold. Lo que escuchan es un documental de la aerolínea Panam de 1968. Ancient churches built in the days of Pizarro and Cortés. Se titula Fiesta, A Central American Holiday, o algo así como una vacación en Centroamérica. Las imágenes muestran las playas de la región, los resorts, el arrecife, la arquitectura colonial. Sí, es que, claro, para ver el problema estructural tendríamos que decir que hay un hilo conductor que nos habla de la persistencia del autoritarismo. Solo 6 años antes de que se filmara ese anuncio que vendía a Centroamérica como el paraíso de moda, en Guatemala se dio un golpe de Estado que sumió al país en una crisis que duraría décadas. En Nicaragua y El Salvador surgían movimientos armados de liberación que tenían el fin de derrocar a regímenes autoritarios. En Honduras, en 1963, hubo un golpe militar que abrió un largo periodo de regímenes militares. De la ausencia de valores democráticos y de la violencia como forma de ejercer el poder político. O sea, no es que la violencia sea un recurso extremo, no, en el caso de la mayoría de los países centroamericanos, digamos, la violencia ejercida por el Estado es una forma, frecuentemente la forma principal de ejercer la política. María Teresa dice que por eso ahora asistimos a nuevas dictaduras. O sea, tuvimos dictaduras en la década de los 70, en la década de los 80, y esa persistencia de la violencia, de la intolerancia, de la polarización, de la primacía de los intereses de las élites políticas y económicas, vuelven a producir, digamos, dictaduras. Y eso se agrava porque no se afianzaron las instituciones democráticas en la región. En Centroamérica, en realidad, vivimos lejos de la democracia y al borde de las dictaduras. Ese ha sido como nuestro drama permanente. Esto explica la incapacidad de los regímenes políticos en Centroamérica de ofrecer condiciones de estabilidad social, bienestar y vida digna para los centroamericanos. Y también responde a varias de las causas bidimensionales de la migración.
Estas, como ya escucharemos, pueden ser variadas y contener a su vez múltiples factores, desde lo político hasta lo económico. Esas causas también han dibujado el mapa de las rutas en la región. La dinámica es más o menos así. Históricamente, Centroamérica ha sido un país en donde las personas emigraban, principalmente hacia Estados Unidos. Luego, con el tiempo, Centroamérica se transformó en una región de tránsito, en donde personas de Sudamérica o extracontinentales utilizaban Centroamérica como ruta también hacia Estados Unidos. Y hoy podemos ver una ruta de flujo inverso, que le solemos llamar entre los colegas, en donde personas que no han logrado ingresar a Estados Unidos y que básicamente han perdido la esperanza o ya están muy agotados, se le acabaron sus recursos, están regresando, y que también se van juntando con las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos a algunos terceros países en la región que van hacia el sur. Lo que Fernanda ha observado a través de sus investigaciones es que la migración centroamericana también es circular. Durante la movilidad hay casos en que las personas suelen regresar a su punto de partida, pero esto no significa que se vayan a quedar ahí. Sino que puede significar que recarguen energías o que recuperen recursos económicos para poder continuar haciendo la ruta quizás nuevamente hacia Estados Unidos o hacia otros países. En los últimos años, México, Panamá y Costa Rica también se han transformado en países receptores de la migración y han tomado mayor relevancia tras las políticas antimigratorias de Estados Unidos. México es, quizás, el país que revela esa dinámica en la última década. Tradicionalmente era un lugar de tránsito, ahora es también un país receptor para miles de personas de Centroamérica y el Caribe. Las políticas estadounidenses, especialmente bajo la administración de Donald Trump, han expulsado a solicitantes de asilo y a migrantes, obligando a muchos a rehacer sus vidas muy lejos de sus planes originales. Ciudades fronterizas mexicanas como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros se han convertido en zonas claves para comunidades de personas haitianas, venezolanas y en menor medida centroamericanas. Ahora también la Ciudad de México, un lugar de paso y que la mayoría de las veces no suele estar siquiera en las rutas de movilidad hacia el norte, se ha convertido en un lugar de encuentro y de trabajo. La caminata comenzó en la penumbra del amanecer, cuando alrededor de 800 migrantes partieron desde Tapachula, Chiapas, en la frontera sur, con destino a la Ciudad de México, en una caravana que ya no busca el sueño americano, sino una estancia legal en este país. Pero esto no significa que estos estados sean puerta abierta. En ellos también funciona un muro invisible, tanto burocrático como violento. Uno que alarga los procesos de regularización hasta lo imposible, o que orillan a las personas migrantes hacia rutas peligrosas. En México eso es crudamente evidente. La política migratoria de contención y control, influida por Estados Unidos, y su relación bilateral con México, ha creado un sistema de obstáculos burocráticos, policiales y militares que se extienden por todo el territorio, desde Chiapas hasta la frontera norte. Desde 2019, la militarización con despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y el aumento de controles ha generado un ambiente de riesgo, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Y en el caso de Costa Rica, se ha convertido en un laberinto burocrático. Panamá, siendo este el primer contacto luego de cruzar el tapón del Darién, es un enorme muro de contención que se limita al control policíaco y no a la protección humanitaria. El espíritu, o nosotros los abogados hablamos del espíritu de la ley y hablamos del espíritu de las convenciones internacionales. La protección internacional surge en un estado mundial, o sea, en una situación mundial en donde se reconoce que hay personas que requieren que los países de acogida les protejan de no ser devueltos a lugares en que su vida esté en peligro o amenazada. La región es una región que está en constantes procesos de migración. La mirada puesta en algunos focos
tiene que ver con presentarlos como lugares de peligro. Tiene que ver con una estrategia narrativa para presentar la migración como un peligro. Y es cierto que ciertas rutas son peligrosas, pero la pregunta es ¿por qué son peligrosas? La pregunta es ¿por qué el tapón del Darién se convirtió en un lugar de miedo y de sufrimiento? Bueno, se convirtió en un lugar de miedo y de sufrimiento precisamente porque los gobiernos de los países de tránsito y de supuesta recepción se han coludido para que sea así, para que esa migración sea profundamente peligrosa, arriesgada y costosa para que la gente deje de migrar. O sea, establecen leyes muy punitivas, muy restrictivas y le dejan a los migrantes una ruta la más peligrosa de todas, la más difícil de todas, para que migrar sea un enorme sacrificio, para que la gente incluso pueda correr el riesgo de perder la vida en esa transición. Eso fue lo que pasó con el tapón del Darién. Y a ello debemos sumarle una narrativa que, como mencionó María Teresa al inicio, pone de chivo expiatorio a las personas migrantes. Discursos que señalan a la migración como la responsable de debacles económicas, de sistemas saturados, de modelos de vida fallidos, cuando hay algunos datos que demuestran cómo los migrantes dinamizan la economía, pagan impuestos, adquieren labores de cuidado en países donde la mayoría de la población es ya adulta, destacan en las artes, crean redes y asociaciones para ayudar a quienes todavía siguen en tránsito. Somos, los nicaragüenses acá somos alrededor del 80% del total de población migrante y según las cuentas oficiales aportamos casi el 8% al Producto Interno Bruto. Solo por dar un ejemplo. Y está demostrado que a pesar de que la mayoría cotizamos a la caja, recibimos mucho menos servicios de la caja que lo que reciben los nacionales. De tal manera que pero lo mismo podríamos decir, digamos, de los peruanos que migran a Chile, o de los haitianos que migran a Chile, o de los venezolanos que migran a Colombia. Van a trabajar. O sea, la inmensa mayoría de la gente va a trabajar. España sería un ejemplo propicio. Todo el tema del trabajo de cuidados. Y cuando hablo de trabajo de cuidado, hablo del cuidado a la niñez, hablo del cuidado de ancianos, que en España es carísimo poner a una persona mayor en un centro público y le sale mucho más barato a las familias tener a una mujer, casi siempre una mujer, a veces también un hombre, cuidando a personas mayores o cuidando a personas con alguna discapacidad temporal o definitiva, está en manos de migrantes. La recolección de frutas, por ejemplo, en España, en Costa Rica, también está en manos de migrantes. El trabajo de la construcción en Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo de limpieza de edificios, el trabajo de la construcción, el trabajo más pesado en las plantaciones agrícolas está en manos de migrantes. O sea, si la inmensa mayoría de hombres y mujeres migrantes van a esos países a trabajar, ¿cómo se explica que se hayan construido estos discursos xenófobos, de estigmatización en contra de la población migrante? Ahí solo podemos encontrar una razón ideológica y política. Es, por un lado, defender una idea supremacista en el que la propia cultura sería una cultura superior y otras culturas serían culturas inferiores, y no solo inferiores, sino degradantes. Pese a ello, podemos seguir hablando de cómo los hombres y mujeres migrantes crean todo tipo de redes complejas que van desde la colaboración hasta el tejido social.
redes que se construyen en casos de emergencia o de sobrevivencia y se extienden en las sociedades donde deciden radicarse. En general, las mujeres tienen una, diría yo, una vieja escuela. Cuando migran, ya vienen de una escuela, de una práctica que es la práctica de los cuidados. María Teresa dice que no es que ellas cuidan porque naturalmente sean cuidadoras, sino por deber. Por obligación, cuidan porque el cuidado está ligado a la socialización de género que recibimos las mujeres. Porque las mujeres desde muy pequeñitas, pues somos socializadas para eso, para cuidar del hermanito menor, para cuidar de la mamá, para cuidar del papá, para cuidar incluso a veces de los hermanos mayores. O sea, las niñas en países como los nuestros, desde muy pequeñitas, participan en el trabajo de cuidado. Entonces, esta práctica, pues claro que se potencia cuando las mujeres van a migrar. Y se potencia, ¿por qué? Porque van a tener, digamos, distintas exigencias de cuidado. Van a cuidar de las personas que migran con ella, que pueden ser niños, niñas, que pueden ser mujeres mayores, que pueden ser hombres mayores, que pueden ser las parejas. Entonces, ellas van a ser las que van a cocinar o son las que van a buscar un lugar en el río o en algún centro de acogida para lavar la ropa, o van a ser las que van a cuidar a alguna persona si se enferma, o muchas veces van a ser las que van a ir a buscar un centro de acogida o un lugar de apoyo para la sobrevivencia, pero también para obtener información. Pero también una vez que se instalan donde se instalan, van también que hacerse cargo de ver cómo ayudan con su trabajo a las familias que dejaron en su país de origen. Y esto las lleva a tener que dividir sus recursos, sus ingresos, para satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de la familia que se quedó en el país de origen. La otra dimensión es el papel que juegan las organizaciones de mujeres, particularmente, muchas veces organizaciones de sociedad civil cuyas integrantes son mayoritariamente mujeres que están en las rutas de tránsito. O sea, por ejemplo, organizaciones que están en la frontera entre Costa Rica y Panamá, o mujeres que están en la frontera de México con Estados Unidos, o organizaciones de mujeres que están en las zonas fronterizas de Guatemala con México, que son organizaciones que han ido construyendo alternativas para la asistencia humanitaria. Alternativas que intentan llenar la falta de voluntad de los estados y de los gobernantes. María Teresa menciona, por ejemplo, las redes de parteras que se extienden en toda la frontera norte de México, que acompaña a las mujeres migrantes embarazadas, o centros de capacitación para ejercer algún oficio al llegar al destino. Algunas de estas redes está la red jesuita con migrantes, o la red Clamor, y la red Clamor, la red franciscana. Está también la red ODEM, que es una red de documentación en México que reúne a distintos albergues en el país que documentan qué es lo que van viendo. Entonces hay un panorama general de lo que ocurre en México, que es muy importante. También está el Observatorio de Movilidad Humana en el Darién y otras rutas alternas, que monitorea la situación de derechos humanos en tránsito desde Colombia a Costa Rica. Pero lo que quiero decir es que sí hay distintas manifestaciones de esas redes de solidaridad que operan a nivel local, pero también operan a nivel internacional. La dignidad de migrar no puede negociarse ni quedar suspendida. Por encima de la frontera, la economía y la securitización está la responsabilidad de humanizar la migración por el mundo, sean estos de norte a sur, de este a oeste o circulares, como lo explicaba Fernanda. Me parece importante destacar que es importante visibilizar los derechos y los derechos de las personas y la necesidad de dignidad de las personas
como objeto primario de estas políticas de migración, nosotros sacrificamos algunas de nuestras libertades para que el Estado nos proteja. Si el Estado no nos protege, entonces no está cumpliendo con su parte del trato, del contrato social. Entonces tenemos que recordar eso, ¿no? Que el principal objetivo del Estado es proteger a las personas y que las personas están por sobre el territorio, por sobre las necesidades económicas o las pretensiones económicas de un Estado. Y hay organismos, convenciones y tratados que lo respaldan, que nos recuerdan que toda persona migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, sin importar su estatus o país de origen. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018 para la mayoría de los países, a excepción de Estados Unidos, constituyó en su momento un avance histórico. Los estados se comprometieron a garantizar servicios públicos, acceso a derechos sociales y la protección a la dignidad frente a cualquier forma de discriminación, violencia o criminalización de la migración. El documento recorre 23 objetivos donde se promete reducir los factores adversos que provocan la migración y asegurar que quienes deban desplazarse encuentren protección, atención y respeto en cada etapa del trayecto. Aunque el pacto no es vinculante, para muchos sigue representando una intención colectiva de construir un contrato social internacional, donde la persona esté por encima de fronteras e intereses económicos. Hoy, los símbolos de ese pacto están puestos a prueba, pero cada vez que recordamos que la dignidad humana y la protección de derechos deben ser el centro de cualquier política, se cuela alguna oportunidad para renovar la esperanza de no solo habitar países, sino también de poder habitar el mundo. Flores, semillas que germinarán, no importa ahora en cualquier parte, el cielo pinta igual. No importa ahora en cualquier parte, el cielo pinta igual. El cielo pinta igual. Voces en Tránsito es una serie sonora producida por La Corriente.